Y pues bien, vamos a iniciar ya que estamos, este es nuestro primer domingo de marzo, iniciamos una nueva serie, terminamos la serie que se llamaba Todos los restauras y ahora estamos en esta nueva serie que se va a llamar Sígueme. Durante el mes de marzo y el mes de abril va a ser nuestra nueva serie llamada Sígueme. Y para quienes anotan, el título del mensaje de hoy es ¿Quién es este? En pregunta, así como lo ven en pantalla. ¿Quién es este? Así que pidámosle a Dios que hable a nuestros corazones mientras nos disponemos allí cada uno en su silla, dispuesto a recibir, a tomar nota, celulares en silencio, por favor, y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por este espacio, por este momento. Tu palabra es luz que alumbra en las tinieblas. Es la luz que nuestro corazón necesita. Pero muchas veces enfrentamos dudas. O a veces no tenemos dudas, pero no tenemos el suficiente entendimiento de quién eres tú y qué tiene que ver eso con nuestras vidas. Por eso yo quiero poner en tus manos esta iglesia, a todos los aquí presentes, esta serie que iniciamos hoy y el mensaje que hoy va a ser predicado. Padre, para que transformes nuestras vidas, Señor. Para que fortalezcas nuestra fe, aumentes nuestra fe y nos hagas cristianos valientes en este mundo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, levanten la mano los que son cristianos. Ok, bueno, es una pregunta un poco tonta, ¿no? Es como ir a una panadería a preguntar a ver si venden pan. Uno supone que todos los que están en una iglesia cristiana son cristianos, ¿no? Bueno, por lo menos una persona de pronto que es nueva podrá decir, no, yo estoy aquí escuchando a ver, ¿sí? Pero supone uno que la mayoría de personas que van a una iglesia son cristianas. Ahora, tú que levantaste la mano y dijiste yo soy cristiano, ¿es porque sigues a Jesús? Hazte esa pregunta a ti mismo. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué eres cristiano? ¿Te habías preguntado eso alguna vez? ¿Por qué eres cristiano? Piensa en eso en este momento. Porque a veces podemos ser cristianos, pero no por la razón correcta. Y si la razón no es la correcta, la profesión de nuestra fe no es genuina. Entonces debemos tener seguridad de que somos cristianos por las razones correctas. Ahora, vayamos más allá. ¿Cómo estás seguro de que estás en el camino correcto? ¿Cómo estás seguro de que el cristianismo es el camino correcto? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Qué dicen? ¿Sabías que hay miles de religiones en el mundo? Más de 3.000 religiones hay en el mundo. Hablo de religiones oficiales, ¿sí? Hay más de 3.000 religiones en el mundo. ¿Por qué nos atreveríamos a decir que el cristianismo es la única religión verdadera? Entre miles. ¿No sería eso arrogante?
¿No es como arrogante decir que el cristianismo es la única en medio de tantos miles? Hay personas que piensan que eso es arrogante. Ahora pregúntatelo a ti mismo. ¿Tú crees que el cristianismo es la única religión verdadera? Amén. ¿O piensas que de pronto es una de muchas? El rabino Shmuley Boteach dijo: estoy por completo en contra de cualquier religión que diga que una fe es superior a otra. No veo cómo eso es en alguna forma diferente al racismo espiritual. Es una manera de decir que estamos más cerca de Dios que usted. Y eso es lo que conduce al odio. Este tipo de pensamiento de este rabino es lo que nos lleva a la alternativa de que mejor es no decir que hay una religión verdadera y que las otras son falsas, sino más bien decir que todos los caminos conducen a Dios. Y eso ciertamente es más tolerable que decir que entre los miles de expresiones de fe que hay en el mundo, solo hay una fe verdadera y es la mía. Obviamente, suena mucho más tolerable decir que todos los caminos conducen a Dios. De hecho, el filósofo hindú Swami Vivekananda dijo lo siguiente: nosotros los hinduistas aceptamos todas las religiones como verdaderas. Y atención a esto: el verdadero pecado es decirle a alguien más que es un pecador. Pero, ¿qué tan cierto es que todos los caminos conducen a Dios? Piensa en eso. ¿Qué tan cierto es que todos los caminos conducen a Dios? Echemos de cabeza eso. Supongamos que alguien aquí no sabe cómo llegar a Bogotá, pero necesita llegar a Bogotá desde aquí. Pero recibe las siguientes respuestas. Bogotá está en todas partes. Otra persona le dice: Bogotá está en tu interior. Solo búscala con sinceridad. Otra persona le dice: Bogotá, para llegar a Bogotá es imposible saberlo con certeza. Otra persona le dice: no, todos los caminos conducen a Bogotá. Si usted quiere ir por allá, por allá, por allá, por allá, todos los caminos conducen a Bogotá. Otra persona le dice: no, sabe que Bogotá no existe. Y otra persona le dice: mire, o por la calle 80 o por la autopista norte. Ahora, ¿podríamos decir que todos tienen la razón? No, absolutamente no. De esos 6 ejemplos, ¿cuántos tuvieron la razón? Solo uno. El que dijo o por la calle 80 o por la autopista norte. Los otros no dijeron la verdad. ¿Sabes qué significa eso? Que la verdad es excluyente. La verdad es excluyente. Es decir, la verdad, yo no puedo decir que 1 más 1 es 2, pero que también 1 más 1 es 3. Por lo tanto, si 1 más 1 es 2, debo tener por cierto que 1 más 1 igual 3 es mentira. Punto. Y no soy soberbio ni soy arrogante por decir que 1 más 1 es 2. Sencillamente estoy diciendo la verdad. Y si alguien más está mintiendo, queda excluido de la verdad. El que dijo la verdad en este ejemplo no es arrogante. Los demás son mentirosos, que es diferente. Entonces, de este mismo modo, tampoco podríamos decir que existe una noche soleada, ¿cierto? ¿O existe una noche soleada? No. ¿Existen montañas planas? No. ¿Existe fuego congelado? No. Entonces tampoco puede haber un cristiano budista. Tampoco puede haber un musulmán hinduista.
ni un ateo cristiano. Es imposible. Son excluyentes unas de otras. Entonces ese pensamiento de que todos los caminos conducen a Dios me suena raro. Piensa en esto. El cristianismo dice que Jesús es Dios, pero todas las demás religiones lo niegan. El hinduismo no cree que Dios sea una persona. El budismo no cree en el infierno. El Islam dice que Alá es el único Dios verdadero. Pero el hinduismo cree que hay decenas o cientos de dioses. El cristianismo niega la reencarnación. Etcétera, etcétera, etcétera. En fin, lo que una religión ordena, otra lo prohíbe. Otra lo condena y viceversa. Por lo tanto, hermanos, Dios no puede ser uno solo y a la vez uno más entre miles de dioses. O es verdad o es mentira, pero ambas cosas no pueden ser. Dios no puede ordenarles a unos lo que a otros les condena. Sería una especie de ser con trastorno de personalidad múltiple, ¿sí o no? Dios no puede ser una persona y a la vez una no persona. El infierno no puede existir y a la vez existir. Por lo tanto, no es cierto que todos los caminos conducen a Dios. No es cierto que todas las religiones tienen un mismo Dios, pero con diferente nombre. No es cierto. No compres esa idea. Entonces, o Dios es falso y los dioses son verdaderos, o no hay Dios en absoluto, o si Dios es verdadero, los demás son falsos. Pero no es cierto que todos los caminos conducen a Dios. Ahora, si hay un solo camino, ¿cuál es? Hay unos datos del Pew Research Center publicados en una infografía en el periódico digital La Vanguardia en 2019. Esa infografía comunicaba los siguientes datos. De toda la humanidad en el planeta, el 31.5% de los seres humanos, el 31.5% pertenece al cristianismo. Y cuando hablamos de cristianismo, entendámoslo como toda expresión que se llame a sí misma cristiana, ¿vale? El 23,2% de los habitantes de la Tierra pertenecen al Islam. El 16,3% no tienen afiliación religiosa, es decir, o son ateos o agnósticos o cualquier otro tipo de sistema de pensamiento no religioso. El 15% pertenecen al hinduismo. El 7,1% pertenecen al budismo. El 5,9% pertenecen a religiones tradicionales y el 1% pertenece a otras religiones, incluidas dentro de ellas el judaísmo. ¿Por qué estoy dando estas cifras? Sí, la mayor es la del cristianismo. En términos de estas estadísticas podemos decir que el mundo es mayormente cristiano. ¿Pero por qué estoy dando estas cifras? Levanten la mano aquí alguno de ustedes que conozca a un musulmán. ¿Se observan? Solo uno. Levante la mano alguien de aquí que conozca a un hinduista. Ninguno. ¿Alguien aquí conoce un budista? 4, 5. ¿Qué significa esto que acabamos de hacer?
que aquí en Colombia es raro encontrar un musulmán. Es raro encontrar un hinduista. Pero mira las cifras que yo estoy dando. El 31,5% de los seres humanos pertenece al cristianismo, pero el 23,2% pertenecen al Islam. Y acá nosotros no vemos musulmanes frecuentemente. Estos porcentajes nos revelan entonces que hay lugares en el mundo donde lo extraño es ver a un cristiano. Y allí la vida debe ser muy diferente. Y nosotros no tenemos idea. ¿Por qué? El mundo tiene aproximadamente 7.900 millones de personas. Esto significaría que, y atención a esto, aproximadamente 1.800 millones de personas siguen a Mahoma. ¿Sabes lo que son 1.800 millones de personas? Eso es un montón. Y por decir poco, 561 millones de personas siguen a Buda. Es decir, un poco más de la cantidad de habitantes de Colombia multiplicada por 10. Es decir, 10 Colombias serían seguidores de Buda. ¿Eso es harto o poquito? Hartísimo. Vuelvo a preguntarte entonces, ¿por qué eres cristiano? ¿Eres cristiano porque tu familia lo es? ¿Eres cristiano porque sencillamente estás en un país donde ser cristiano es común o hasta cool? Pero si vivieras en Irán, en Nepal o India, ¿de pronto serías musulmán, budista o hinduista? ¿Qué es lo que te estoy queriendo llevar a pensar? ¿Eres cristiano porque eso es lo que hay? ¿O porque has tenido un encuentro personal y real con Jesucristo? Piensa en eso. Porque si tú no has tenido un encuentro real y personal con Jesucristo, tú eres tan cristiano como un fulano es musulmán en Afganistán. Y como un sutano es budista en Nepal. Tan sencillo como eso. Solo por cultura. Pero no por la convicción real producida por un encuentro personal con Jesucristo. Entonces nos debemos hacer esta pregunta. ¿Es Jesús alguien más grande que Sócrates, que Buda, que Zoroastro, que Krishna, Mahoma, Confucio, Lao Tse y cualquier otro gran sabio, religioso, filósofo? ¿Quién es este Jesús para que 2.489 millones de personas actualmente digan seguirle? Mateo 21:10 dice la palabra del Señor. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Necesitas hacerte esa pregunta. ¿Quién es este? Porque no puedes creer en Jesús religiosamente, tienes que creer verdaderamente, más allá de una religión. Algo real, algo personal, algo vivo. ¿Quién es este? Es importante lo que tú creas acerca de Jesús. Siempre lo ha sido. A Jesús le interesaba saber qué creía la gente de él. Mateo 16, del 13 al 14, dice así. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Te das cuenta? A él le importaba. ¿Quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Había opiniones divididas, si te das cuenta.
Y dependiendo de lo que cada uno creyera que era Jesús, eso se reflejaba en su vida. Por lo tanto, si tú crees cosas equivocadas acerca de Jesús, no le estás siguiendo realmente. Porque estás siguiendo a ese Jesús, pero no al Jesús verdadero. Entonces sí es bueno preguntarte, ¿quién eres, Señor? ¿Quién es ese Jesús? Hoy en día muchos consideran que Jesús fue un gran maestro, un gran sabio, un filósofo. Otros lo consideran como un ejemplo de cómo descubrir ese elemento divino que reside en todos nosotros. Pero para el cristianismo, Jesús es Dios hecho hombre. ¿Sabías eso? ¿Lo crees? Para el cristianismo, Jesús es Dios hecho hombre. Es el creador del universo en carne y hueso. Pero si Jesús fuese tan solo un sabio, sus dichos serían cautivadores como los de Confucio, por ejemplo. Confucio dijo, Confucio no es el que se inventó la confusión. Pilas. Confucio dijo, no pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación. Bastante sabio. Claro que sí. O Buda. Buda dijo lo siguiente, 3 cosas no se pueden esconder. El sol, la luna y la verdad. Muy sabio, ¿cierto? Si Jesús fuera un sabio más, diría cosas así, ¿cierto? Cosas como estas o como las de decenas de miles de sabios que han pasado por este mundo. Pero, ¡wow! Nadie ha hablado como Jesús. Nadie ha hablado como Jesús. O Él es el lunático y arrogante más grande de la historia, o es Dios hecho hombre. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién más alguna vez se ha atrevido a decir esto? Juan 8, 51 al 59. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. ¿Quién dice eso? ¿Quién se puede atrever a decir que todo el que le obedezca a Él va a ser inmortal? Volvemos, o es el lunático y arrogante más grande que existe, o es Dios hecho hombre. Pero no puede ser un sabio. ¿Cómo reaccionaron los que lo escuchaban? Mira el versículo 52. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijeron. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Es decir, ¿qué vieron ellos? Al arrogante. No lunático, poseído por un demonio. Así lo vieron. Y mencionaron a Abraham, ¿se dieron cuenta? ¿Cómo es posible que digas que el que te escuche y te obedezca nunca va a morir? Si el padre de nuestra fe murió. ¿Acaso tú eres mejor que Abraham? ¿Quién te crees que eres? Eso es lo que le están diciendo. Y Jesús contesta lo siguiente. Abraham había muerto hacía ya 1800 años a partir de ese momento, o hacia atrás, mejor dicho. 1800 años antes aproximadamente Abraham ya había muerto. O sea, están hablando de historia patria. Y Jesús les contesta en el versículo 54, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Aquí está hablando Jesús. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. ¿Te das cuenta? La verdad es excluyente. Si alguien dice la verdad, lo demás es mentira. Pero ¿qué dice Jesús? Yo conozco a Dios y lo obedezco. Versículo 56. Abraham, el padre de ustedes, el que murió hace 1800 años, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio
y se llenó de alegría. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Abraham hacía 1800 años supo de Jesús? ¿Lo vio? Versículo 57. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Quién es este? Este es el único entre los fundadores de religiones que no tuvo principio en el tiempo y el espacio. Todos los demás comenzaron a existir cuando nacieron, como tú y yo. Pero Jesús afirmó ser preexistente. Si se dan cuenta, lo leyeron, ¿no? Antes de que Abraham naciera, yo soy. O sea, yo soy preexistente, yo existía desde antes de haber nacido en este cuerpo. Eso es lo que él está queriendo decir. Pero ¿sabes qué? No solo esto, sino que él es antes del tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque Jesús creó el tiempo y el espacio. Mira lo que dice Colosenses 1:15 al 17. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Él creó el tiempo y el espacio. Él creó todo lo que existe. Entonces, ¿por qué los judíos intentaron apedrearlo cuando Él les dijo, antes de que Abraham naciera, yo soy? ¿Por qué intentaron apedrearlo? ¿Será que es que eran tan iracundos? ¿Será que es que resolvían los problemas a piedra? ¿Será que eran protestantes universitarios? Nada de eso. ¿Sabes qué era lo que estaba pasando ahí? Estaban intentando hacer cumplir la ley de Moisés. Levítico 24:16 dice lo siguiente. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Tú te preguntarás, pero ¿cómo así? O sea, sí, la ley decía que había que apedrear al que blasfemara el nombre del Señor. Pero yo no veo a Jesús blasfemando el nombre del Señor. Alguien podría decir, sí, lo está blasfemando si así fuera. ¿Dónde está la supuesta blasfemia? ¿En haber dicho que Él existía desde antes que Abraham? No, ahí no hay ninguna blasfemia. Cualquiera puede decir eso. Un loco puede decir eso. La blasfemia, supuesta blasfemia, está en el versículo 58 de nuevo, cuando Jesús dice, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Y está en esas dos palabras, yo soy. Ahí es donde está la supuesta blasfemia. Es por haber dicho eso que ellos lo quisieron apedrear. Él no dijo antes de que Abraham naciera, yo era. Él no dijo antes de que Abraham naciera, yo ya existía. No, esto no tiene un problema aquí gramatical. Él fue intencional al decir antes de que Abraham naciera,
yo soy. Y la respuesta de ellos al querer apedrearlo demuestra que le entendieron correctamente. ¿Sabes por qué? Porque los judíos entendieron que se refería al nombre de Dios. Porque yo soy es el nombre con que Dios se dio a conocer a Moisés y a Israel. En Éxodo 3, del 13 al 14. Moisés, cuando fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, Moisés no lo conocía. Moisés solo sabía de Dios lo que se había escuchado de los padres, de las historias de antaño, pero habían pasado una cantidad de años donde ellos estaban esclavizados en Egipto y seguramente su fe estaba distorsionadísima. Entonces se le aparece Dios a Moisés por medio de una zarza ardiente que no se consume y le dice: tú tienes que ir de vuelta a Egipto y liberar a mi pueblo, te he escogido para eso. Y él dice: pero yo ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo los voy a ir a liberar? Y fuera de eso yo no voy a llegar allá de chévere. No, que Dios me mandó a que los libere. Y ellos me van a decir: ¿cuál Dios? ¿Cómo te llamas? Le pregunta Moisés. Miren lo que dice aquí Éxodo 3, del 13 al 14. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, versículo 14, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, un nombre, ¿cierto? Yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Cierto que eso, si lo escuchamos así, suena como mal conjugado? Pero es porque no está hablando meramente de un yo soy como decir yo soy Juan Manuel, sino yo soy como nombre de Dios. Él se llama yo soy, ese es uno de los nombres de Dios. Y por eso él le dice a Moisés: ve y diles esto, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, 1800 años después, cuando Jesús le está diciendo a los judíos, antes de que Abraham naciera, yo soy, ellos no pueden de la ira y lo van a apedrear porque dices: blasfemo, estás diciendo que eres Dios. Ellos entendieron. ¿Quién es este? Este es el único de los fundadores de religiones que puede perdonar tus pecados. Amén. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Buda dijo lo siguiente: trabaja tu propia salvación, no dependas de otros. Confucio dijo: aprende a vivir y sabrás morir bien. Lao Tse dijo: aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte. Aquel que se ha conquistado a sí mismo es poderoso. Mahoma dijo: aquel a quien Dios preserva del mal de dos cosas entrará en el paraíso: de lo que tiene entre sus quijadas y lo que tiene entre las piernas. En otras palabras, Buda lo que está diciendo es: trabaja en ti mismo y no dependas de nadie. O sea, tú puedes transformarte a ti mismo. Eso es lo que está diciendo Buda. Confucio lo que está diciendo es algo similar: aprende a vivir y sabrás cómo morir. O sea, en otras palabras, de ti depende y de lo que tú hagas contigo mismo depende el bienestar de tu muerte. Lao Tse lo que está diciendo es que si te dominas a ti mismo, eres más poderoso que aquel que domina enemigos. Y todo eso suena muy bien. Y lo que Mahoma está diciendo es que Dios le va a conceder la entrada al paraíso a aquel que sea de labios puros y puro en su vida sexual. Entonces, el que es puro sexualmente y puro de labios entra al paraíso. ¿Ves qué hay en común en todo esto?
tú lo haces. Tú te salvas. Pero la pregunta es, ¿puedes? ¿De verdad crees que puedes? ¿Lo que me propongo lo logro? ¿Tú crees eso? Pero ninguno de estos dijo lo que Jesús dijo. ¿Saben qué dijo Jesús? ¿Sabes qué es lo que Jesús te dice? Hijo mío, tus pecados son perdonados. Eso es lo que dice Jesús. Hermanos, solo Dios puede hablar así. Solo Dios puede hablar así. Marcos 2 del 3 al 12 dice lo siguiente. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y sabe que yo a eso último le digo amén. Solo Dios puede perdonar pecados. Ellos tenían razón en eso. En lo que no tenían razón es que era una blasfemia lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, sin embargo, si somos sensatos, cualquiera podría decir lo mismo. Pasa. Cualquiera se puede acercar a otro y decirle, tranquilo, tus pecados son perdonados. Cualquiera lo puede decir. Al fin y al cabo podrían ser solo palabras, ¿cierto? Entonces Jesús se encargó de demostrarles que no eran solo palabras, sino que Él sí tiene plena autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo lo hizo? Versículo 8. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. ¿Ves quién es Él? ¿Quién es este que hasta conoce los pensamientos de los hombres? Omnisciente se llama eso. Solo Dios es así, omnisciente. Porque eso de que esto es una blasfemia si solo Dios puede perdonar pecados. Si lo leíste en el 7, en el 6 dice, pero algunos maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, no dijeron, sino pensaron. ¿Qué es lo que dice? O sea, estaban ahí así. Y Dios ahí, Jesús conocía que esa cara que estaban haciendo así, era porque estaban, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y en el 8 entonces, en ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaba y así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Qué golpazo, ¿sí o no? ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? Y miren cómo les responde. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? ¿Qué es más fácil? A los oídos de los fariseos, yo me imagino que, no, pues, eso no lo va a poder hacer. ¿Sí? Que venga y se crea Dios y perdone pecados, listo, pero no se va a levantar, no, es más difícil. No va a poder. En otras palabras, Jesús es como si les estuviera diciendo, si sano a este paralítico ante sus ojos, ¿creerán que también le perdoné sus pecados? Versículo 10. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así.
¿Quién es este? Este es el único que vino a salvarnos por medio de su muerte. Mahoma dijo lo siguiente: ¿Sabían que aceptar el Islam destruye todos los pecados cometidos antes de ello? En otras palabras, si quieres que tus pecados sean borrados, dice Mahoma, conviértete al Islam. Cuando te conviertes al Islam, todos tus pecados pasados son borrados. Eso lo dijo Mahoma. Antonio Bentué, un teólogo y catedrático universitario, escribió lo siguiente acerca del budismo. Para el budismo original, pues, el pecado está en la voluntad desviada por el deseo, que se apega a lo ilusorio, ya sea por falta de disciplina espiritual o falta de sabiduría. La penitencia para Buda consiste primeramente en la meditación, que permite reconocer dónde está lo ilusorio y así orientar correctamente la voluntad. Sin eso, no sirven de nada las plegarias o los actos penitenciales. Buda no pide perdón por los pecados, sino que medita dónde están los falsos apegos y trabaja disciplinadamente para desapegarse de ellos. Para él, para Buda, no hay un Dios que perdona y salva, sino un nirvana que se logra por el esfuerzo anticármico de la voluntad. Pero Dios, como dice Juan 3:16 y 17, amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces tenemos las siguientes alternativas. Unos dicen que para ser salvos hay que pertenecer a tal religión. Otros dicen que para ser salvos hay que ponerse a meditar mucho, a llevar un estilo de vida asceta, es decir, de disciplinas espirituales, de mucho ayuno, de negación del cuerpo, de una cantidad de cosas, hasta alcanzar un estado de liberación, de desapego de todos los deseos y pasiones de este mundo. Podemos tomar eso, o más bien decir, yo sé que soy pecador. Y sé que lo que he hecho no tiene remedio. Sé que no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios. Necesito un Salvador. Eso no es arrogante. Por eso Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, en todas estas enseñanzas de líderes religiosos, se nos ofrece la opción de que tú te salves a ti mismo de una u otra manera. Pero Jesús viene y dice, yo he venido a salvarte. Yo he venido a morir por ti. Yo he venido a pagar por ti. ¿Quién es este? Es este quien te dice a ti, sígueme. En Juan 14 del 6, solo el 6, perdón. Juan 14:6 dice así, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. ¿Quién, de nuevo, quién habla así? No todos los caminos conducen a Dios. Jesús es el camino para ser seguido. Jesús es la verdad para ser conocida. Jesús es la vida para ser vivida. Sin Él,
es imposible reconciliarnos con Dios y tener vida eterna. Cámbiate de religión cuantas veces quieras, ayuna, vete a meditar no sé cuántos días en la cima de la montaña, haz todo lo que quieras, pero nada de eso podrá reconciliarte con Dios, porque nada de eso romperá las cadenas del pecado en tu vida. Pero Jesús vino para que por medio de la fe en Él nosotros seamos libres, perdonados, reconciliados. Él es el regalo de Dios para ti. Él es el que te dice, sígueme. Y solo Él, no hay otra manera de ser reconciliados con Dios, no hay otra manera de llegar al Padre, solo por medio de Jesucristo. Y eso no es arrogante, esa es la verdad. Amén. Hechos 4:12 dice lo siguiente: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Es que esto se trata de poder. Romper la esclavitud del pecado, las cadenas espirituales, romper la condenación de la ira de Dios sobre nosotros, romper el yugo de Satanás por el cual nosotros vivimos haciendo su voluntad. La voluntad humana no es suficiente para romper todo eso. Y solo el cristianismo enseña que ese poder es roto, no por nuestro poder, sino por el de Dios mismo. Y por eso fue que vino Jesús, y por eso es que solo Él tiene el poder para salvarnos, porque Él es Dios hecho hombre, no solo un maestro, no solo un profeta, no solo un gran filósofo. Él es el único que es completamente hombre y completamente Dios. Solo Él está capacitado para mediar por nosotros ante Dios el Padre. ¿Por qué? Porque solo Él pagó el precio, solo Él murió y solo Él resucitó y solo Él canceló la deuda con su propia sangre, pura e inmaculada. Entonces, si todas las religiones son verdaderas, Cristo murió en vano. Pero si Cristo murió realmente para salvarnos por nuestros pecados, entonces Él es el único al que deberíamos seguir.